a esta segunda sesión que se relaciona con el Espíritu Santo. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y estábamos diciendo por qué era necesario meditar nuevamente en lo que dice el Señor con referencia a su Espíritu Santo, ¿verdad? Y creo que es necesario, y creo que la semana pasada el Señor nos habló acerca de que necesitamos ser guiados a toda la verdad, ¿verdad? Y yo creo que el Señor nos va a guiar a toda la verdad, a toda la verdad. Vimos esos dos extremos, donde por un lado se dice que no hay Espíritu Santo, y por otro lado la alteración, donde se dicen cosas acerca del Espíritu, o en ocasiones en nombre del Espíritu Santo, que verdaderamente el Señor pues nunca habló, nunca dijo. Y sí nos hemos encontrado de pronto en nuestras propias vidas y con otros hermanos que expresan, por ejemplo, y dicen: hermano, es que yo ya ni siquiera sé cuándo es el Espíritu o cuándo no, de tanta confusión que tienen, de tanta confusión que hay, porque vieron, porque oyeron, porque les enseñaron y les dijeron: míralo, aquí está, este es el Espíritu Santo. Pero de pronto, hermanos, yo creo que el mismo Espíritu se va a revelar a sí mismo, haciéndonos saber si es verdad o no. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos necesitan conocerle, hermanos? Sí necesitamos, yo creo que darle una repasada con su dirección a... No podría decir el tema del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un tema. El Espíritu Santo es Dios. Él no es un tema, Él es Dios. Y está en esta mañana aquí entre nosotros. Y está en cada uno de nosotros. Por otro lado, el Señor también me ponía en el corazón repasar un poco la Biblia acerca de, alguien lo mencionó, acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y alguien también dijo algo muy importante, que el Señor Jesucristo lo envió. Y ahora es aquel que se está relacionando con nosotros. Yo creo que también, en primer lugar, debemos de conocer, debemos de saber cómo es que nosotros podemos serle agradables a Él. Antes de todo. Un extremo también es cuando al Espíritu Santo solamente se le relaciona con las manifestaciones, con los dones, con lo que Él me puede dar, con lo que Él me puede hacer, con lo que Él puede hacer que yo haga. Sin embargo, yo creo que primeramente debemos aprender a cómo relacionarnos con Él, hermano. Cómo relacionarnos con Él, que es el Espíritu Santo. Él es santo, hermanos. Él es santo. Lo primero que yo creo que va a hacer el Espíritu es que nos va a guiar a la santidad. De hecho, se le llama el Espíritu de santidad. Nadie podrá decir que el Señor lo impulsó a pecar. De hecho, se dice que ni siquiera Dios tienta a alguien. Dios no tienta a nadie, hermano, porque Él es santo. Y entonces, esta palabra, hoy, el tema 2, ahí en sus bosquejos, tiene que ver con cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo. Y ahí en el tema 2 yo me equivoqué, y el tema primeramente es de la siguiente manera: el Espíritu Santo, porque vamos a ver algunas cosas, coma, y luego ya lo que viene ahí, el desorden, las tinieblas y su trasfondo espiritual. Tal vez esta clase la veamos en dos partes, pero yo quisiera que viéramos entonces esta cuestión, hermanos. El Espíritu Santo, el desorden, las tinieblas y su trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque la primera vez que aparece la manifestación del Espíritu Santo es en el libro del Génesis.
Muchas de las veces también se empieza a estudiar el Espíritu Santo a partir del Nuevo Testamento, particularmente de Hechos, del libro de los Hechos capítulo 1, y a partir de ahí se piensa y dice, a partir de ahí el Espíritu Santo comenzó a manifestarse, pero hermanos, el Espíritu Santo se ha manifestado siempre. De hecho, antes de que el hombre fuera creado, ya se había manifestado el Espíritu Santo. Pues esta palabra tiene que ver con cómo es que nosotros nos vamos a relacionar con el Espíritu Santo. Y miren, Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 3, hay dos cosas aquí bien importantes. ¿Qué aprender del Espíritu Santo? Miren, Génesis 1, 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observen el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, hermano. ¿Se fijan? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y noten porque aquí ya aparece el Espíritu Santo, hermanos, en el verso 2. Y el Espíritu de Dios, ¿se fijan? Espíritu con E mayúscula. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces lo que vemos en Génesis 1:2 es que el Espíritu Santo, hermanos, se mueve. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se mueve, hermano? Y se está moviendo. Y el Espíritu Santo se quiere mover en cada uno de nosotros. Él se quiere mover. Ahora, yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo se mueve conforme a la palabra? ¿Qué pasa, hermanos? Esa es una cosa tremenda. Amén. Una manifestación del Espíritu Santo cuando se está moviendo en un lugar, lo primero que hace es que Él nos traslada de las tinieblas a su luz. Y yo les recomendaría, para ver, pudieran leer precisamente el libro de los Hechos, porque ahí es donde vemos un claro mover del Espíritu Santo. De hecho, toda la Biblia realmente, pero yo les diría también desde los Evangelios, cómo se movió el Espíritu Santo en la vida de Cristo, hermanos. Y después, lo que decían la semana pasada, viene el Consolador, el Espíritu Santo, con la iglesia primitiva, y noten todo lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo se movía en los apóstoles, cuando se movía en esas vasijas de barro, hermano. Yo nada más les digo algo que se me viene en este momento a la mente. No sé si se acuerdan que sacaban los enfermos y los endemoniados a las calles. Y dice que Pedro, al pasar, únicamente con la sombra. ¿No es eso un mover del Espíritu Santo? Ciudades enteras se convertían, hermano, como la ciudad de Samaria. Se convertían. ¿No es eso un mover del Espíritu Santo? Los endemoniados eran liberados. Los hechiceros, los brujos, como Elimás el mago, se convertían al Evangelio. Y podemos seguir hablando cómo el Espíritu Santo a veces los dirigía, hermanos. A dónde ir, dónde predicar, dónde no. Meterse, dónde sí. Y había grandes obras del Espíritu Santo. Y si el Señor Jesucristo dejó el Espíritu Santo, yo creo que es, hermano, no solamente para que no ocurra nada, sino yo creo que el Señor ha dejado a su Espíritu con un propósito en nuestras vidas.
cuántos nuevos nacimientos, cuántas sanidades, cuántos prodigios, cuántas conversiones. Oh, hermanos. Yo pienso que el Señor quiere moverse en su iglesia. Pero ahora quiero que vean también. Entonces el Espíritu Santo se mueve. Pero, un pero aquí, hermanos. Yo quiero que ustedes vean dónde es que el Espíritu Santo se movía, conforme a este verso. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Pero antes de la faz de las aguas, hay dos cosas ahí. Estaba la tierra, y está el abismo. Pero el Espíritu Santo no se movía ni en la tierra ni en el abismo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu no se movía ni en la tierra ni sobre la faz del abismo. El Espíritu Santo se movía en un lugar muy diferente, sobre la faz de las aguas. Y en cuanto a las aguas hay mucho que interpretar, hermanos. Las aguas representan la santidad, representan la palabra, las aguas representan a Cristo. Sin embargo, yo quiero entonces ahora decirles dos cosas que este verso nos enseña. Que el Espíritu Santo no se movía sobre la tierra. ¿Saben por qué? Porque estaba desordenada. Y el Espíritu Santo no se movía sobre la faz del abismo porque había tinieblas. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuánto? Ninguna. Entonces el Espíritu Santo no se movía en las tinieblas. De tal manera entonces que este pasaje nos muestra dos cosas. Que el Espíritu Santo no se mueve, número uno, donde hay desorden. Número dos, el Espíritu Santo no se mueve donde hay tinieblas. Ahí no se mueve el Espíritu Santo. No se mueve ahí, hermano. Y la pregunta muy prematuramente que tengo que hacer yo es si en nuestra vida hay algún tipo de desorden. Si en tu vida hay algún tipo de desorden en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, ¿habrá algún tipo de desorden? En tu ser, en tu manera de pensar, de sentir, de actuar. La pregunta es si habrá algún tipo de desorden en nuestras vidas. Número dos, tenemos que reflexionar si en nuestra vida hay algo de tinieblas todavía, hermanos. Por tal motivo debemos estudiar, creo yo entonces, qué es el desorden conforme a la Biblia y qué son las tinieblas. Porque si el Espíritu Santo no se mueve ahí, es algo que tiene, hermano, que ser echado de nuestras vidas. Y yo constantemente me encuentro que en mi vida todavía hay desorden. Y se van a dar cuenta que estoy hablando conforme a la Biblia desde el desorden espiritual, hermano, hasta lo más práctico que es nuestra vida material en el hogar. Y ya cuando de plano no podemos encontrar un documento como un recibo de agua de lo desordenados que somos. O sea, la vida, la casa hecha un desorden. Yo creo que todo eso el Espíritu Santo lo quiere cambiar y lo quiere ordenar. Completamente desordenado. Un hogar completamente desordenado y siendo ya creyentes. Hermanos,
el Señor tiene que traer eso a la luz. Porque lo que hace después Dios, después de esto, que la tierra está así, primero dice, sea la luz y ¡fum! Alumbra todo. Y se van las tinieblas y después el Señor comienza a ordenar la tierra, ¿sí o no, hermanos? Pero mientras tanto, el Espíritu Santo no se movía ahí. Entonces hay veces que y aunque yo sé que no es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. No es diciendo, yo de aquí en adelante me ordeno para que el Espíritu Santo se mueva más en mi vida. No, esto ocurre cuando el Espíritu Santo lo alumbra a uno. ¿Me doy a entender? Porque cuando alguien no ha sido alumbrado, por más que le digas, hermano, hermana, por más que le insistas, por más que le muevas a esa persona, yo creo que muchas veces terminamos endureciéndolo más. Y hasta se enroca más, se empecina más al área en que le estás diciendo. Si no es el Señor, hasta como que se endurece esa persona más y menos lo hace. ¿Me voy a entender? ¿Cuántos fueron así? Yo fui así, hermano, en los caminos de Dios. Me decían y me insistían y yo por dentro para que me dejen más lo hago. Y me endurecía más. Pero gracias al Señor que Él me cambió, hermano. El Espíritu Santo me visitó y me está transformando. Y ahora lo que sí en este tiempo nuevamente el Señor me vuelve a hablar es acerca del orden. Y acerca de las tinieblas, si he permitido, si hay algo de tinieblas todavía en mi vida, hermano. Y me estoy adelantando un poco porque vamos a hablar también de todas las cosas que tenemos que ordenar. Y de todas las tinieblas que tenemos que echar, que el Señor quiere echar fuera de nosotros, hermano. Si es que queremos ser una vasija de honra. Y si anhelamos que el Señor se mueva. Si anhelamos ser una vasija llena de la presencia de Dios, necesitamos ser libres de desorden. Desordenados, hermanos. Hay veces que somos bien desordenados. ¿Cuántos hemos comenzado algo y no lo terminamos? Desorden. Yo a veces me encuentro gente que está tocando aquí arriba, hermano. Y no ha podido terminar los estudios. A pesar de que se los han dado. Pero si quieren subirse a tocar, si quieren hacer. Y es gente bien desordenada. Pero sí quieren hacer cosas en la iglesia, aún en la iglesia. Y ese es un ejemplo nada más que estaremos viendo. Y hermano, nadie se va a salvar, ni nadie es santificado por hacer. Somos santificados por el Espíritu Santo y por la palabra, hermano. A mí me llama la atención cómo a veces la gente le gusta mucho hacer. Y yo no digo que hacer está malo, gloria a Dios, porque eso lo pone el Señor en el corazón. Cuando alguien sirve a los hermanos, a Dios. Pero lo que sí a veces yo noto es que a muchas veces nos gusta hacer, pero no nos gusta ser santificados. Y si algo el Señor ha dicho es ser santos como yo soy santo. ¿Verdad? Entonces, ¿ya se dieron cuenta dónde no se mueve el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se mueve, hermanos, donde hay orden. El Espíritu Santo se va a mover donde hay luz, donde hay santidad. Y probablemente también lo vamos a comentar un poco. Muchos de ustedes estarán en un lugar o con un cónyuge incrédulo o con algún hijo incrédulo. ¿Qué hacer? Y Pablo nos dice qué hacer. Pero entonces, hermanos,
yo creo que queda claro dónde no se mueve el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a ver en qué áreas de nuestras vidas todavía hay desorden. Ahorita vamos. Ahora, yo quisiera leer unos versos con ustedes. Miren, vamos a dejar el punto 2 pendiente. Vamos al punto 3 de ahí de su bosquejo. ¿Sí? Al punto 3. Yo no estoy diciendo que ustedes no han recibido al Espíritu Santo. La Biblia enseña que una vez que el Espíritu Santo produce una convicción de arrepentimiento, Cristo perdona nuestros pecados. ¿Y el que está en Cristo qué? Y en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar a mi corazón. Y somos sellados con el Espíritu Santo. Ya está el Espíritu Santo. Si tú has experimentado ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón. Pero a veces no buscamos la alianza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Después de eso comienza una relación con el Espíritu Santo donde necesitamos ser guiados a cada instante por el Espíritu Santo. Por eso yo creo que es necesario aprender, hermano, del Espíritu Santo. Yo en la iglesia hoy en día escucho más de lo que hace el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te va a hacer hablar lenguas, que el Espíritu Santo te va a usar en esto, y que el Espíritu Santo te va a poner a hacer lo otro, y que el Espíritu Santo te va a dar un ministerio, y que el Espíritu Santo te va a hacer orar. Y todo eso, amén, porque el Espíritu Santo lo hace. Pero yo escucho muy poco acerca de que debemos ser limpios de todo desorden y de toda tiniebla. Primeramente. Porque si no, lo que puedes estar ministrando es un vino contaminado. ¿Se acuerdan que vimos a la gran ramera la semana pasada? Y esa mujer contaminada, pecaminosa, también trae un vino. Y el vino es figura del Espíritu Santo. Pero ese es un vino contaminado, hermano. Contaminado. ¿Qué les puede estar ministrando un pastor, un líder de matrimonios, a aquellos que el Señor ha puesto en la grey, cuando ellos mismos están en desorden y en tinieblas? ¿Qué les estará ministrando? A los niños, hermano. ¿Qué les estará ministrando una vida en desorden y en tinieblas a los niños? Y ahí están, hermanos, con cargos en la iglesia, pero bien desordenados y con tinieblas. Yo no estoy hablando de que seamos perfectos, perfecto solo es Dios, pero yo estoy diciendo que para servir necesitas estar ordenado y santificado, porque si no, ¿qué estás dando? ¿O qué vas a dar? Contaminación. Y qué importante para aquellos que el Señor los ha llamado a servir algún ministerio. Hermanos, tener discernimiento acerca de a quién poner. Hay veces que ponemos a cualquiera, porque sabe tocar, porque sabe hacer, porque viene más, porque es la que más asiste, porque es la que se apunta, porque es la que levanta la mano, o porque es el que yo quiero poner. Lo que ha dicho la hermana, hasta para saber a quién delegar, hermano, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. No pongamos y no deleguemos al que más se le ve actitud, al que más quiere. No, yo creo que el Espíritu Santo nos dará testimonio de quién anda ordenado
¿Y quién está pidiéndole constantemente al Señor que lo limpie de toda tiniebla? No descalificando a nadie, pero sí yo creo que para que el Espíritu Santo se mueva plenamente en nosotros conforme a su voluntad, sí necesitamos ser guiados, hermano. Qué tremendo, hermano. Y yo creo que a veces decimos, ¿por qué el Espíritu Santo no se moverá? Hay veces, hermanos, que de la casa al culto venimos todos desordenados. ¿Les ha pasado? Que este no quería venir, y que el otro no se levantó, y que el otro no se bañó, y que el otro no quería, y que yo no me levanté temprano, y así nos presentamos delante y queremos un gran mover. El Espíritu Santo dice, yo no me voy a mover. A excepción de cuando hay un pueblo, hay una iglesia que ha reconocido su necesidad, hermano. Tenemos mucha necesidad del Espíritu Santo, hermano. O sea, el Espíritu Santo. Hay veces pensamos que todo está en orden, pero el Espíritu Santo anda por otro rumbo y nosotros por otro. Pero yo doy gracias al Señor por su palabra, porque Él nos instruye, porque Él nos guía y porque Él nos dice cómo hacer las cosas. Entonces, creo yo que si algo apaga ese mover, que si algo apaga, porque se habla y dice, no apaguéis el Espíritu. La pregunta es, ¿qué apaga el Espíritu? Por lo menos dos cosas. Y el pecado, claro. Pero por lo menos dos cosas apagan el Espíritu: el desorden y las tinieblas. Eso apaga el Espíritu en la vida de cualquiera. Lo que me llama la atención es que cuando Pablo ministra a la iglesia, Cristo a través de Pablo se encuentra con muchas tinieblas, hermano, y se encuentra con mucho desorden. Miren, ahí en el punto 3 vamos a leer unos versos antes de ir terminando. A ver hasta dónde avanzamos en 10 minutitos, 12 minutitos. Miren lo que Pablo escribe. Punto 3, ¿ya están ahí, hermanos? Ahí yo le puse en el 3, en la iglesia había tinieblas y desórdenes. ¿Sí están ahí? Mira, el inciso A, lo que le dice a la iglesia en Éfeso. Observa. Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. Oh, hermano, esto era lo que tú eras antes de Cristo. Esto era lo que yo era antes de Cristo. ¿Me doy a entender, hermano? Eras tinieblas. Antes de conocerle, eras tinieblas. ¿Cuántas veces, a veces que predicamos el evangelio y decimos, no, yo siempre he sido una buena persona? Ah, no, yo nunca he hecho nada malo. Pero delante de Dios eras tinieblas. Mas ahora, lo que se decía hace un momento la hermana, mas ahora sois ¿qué? Luz, porque Cristo ha venido con su luz admirable. Andad como hijos de luz, no de tinieblas. ¿Por qué debes andar como hijo de luz? Porque el Espíritu Santo se mueve en la luz. No se mueve en las tinieblas. ¿Se mueve dónde, hermanos? En la luz. En la luz. ¿Se dan cuenta? El otro día un hermano nos dijo, hermano, aquí en donde se hace la alabanza, pinte todo de negro y ponga unas luces así para que así se mueva más el Espíritu Santo. Y yo le dije, para empezar, el Señor no se mueve en las tinieblas. Y segundo, como esté pintada la iglesia, no provoca el mover del Espíritu Santo. No, hermano, póngale unas luces y ponga una coreografía y ponga lo otro y ponga lo otro para que se mueva el Espíritu Santo.
Hermano, podremos tener alabanza, podremos tener coreografía, podemos tener lleno de músicos, podemos tener lleno de cantantes, podemos tener llena la iglesia, hermano, pero si no hay orden y hay tinieblas, el Espíritu Santo no se va a mover. Yo le digo, hermano, esa pregunta de la oscuridad, yo le dije a mi hija, yo iba para una iglesia, y salió el comentario ese de las iglesias pintadas de negro, y está una, y yo le dije, dice, está en la iglesia pintada, hermano, si una iglesia no es de una mano, la oscuridad en la noche, si no hubiera oscuridad, no hubiera estrellas. Una iglesia porque no va a estar pintada de negro, si no es nada malo. Si la noche, si no hubiera oscuridad, no se hubieran las estrellas. Yo me quedé así. Pues no dije, ¿no? Puede estar pintada del color que sea, pero si no hay orden y no hay santidad, no se va a mover el Espíritu Santo. Pero yo me refiero que cuando la gente dice, hagámoslo de esta manera para que el Espíritu Santo más se mueva. Hermano, nosotros no podemos provocar el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve conforme su voluntad y conforme Él quiere. Pero sí se va a mover donde hay orden y donde hay luz. Aquí lo dice, anda como hijo de luz. Anda como hijo de luz. Verso 11. Fíjate, hermano. Y no participéis de las obras infructuosas ¿de qué? De las tinieblas. Sino más bien, ¿qué, hermanos? Reprenderlas. Reprenderlas. Observa ese verso 11, está bien tremendo. Ya que eres luz y que el Señor te ha alumbrado, mira lo que debe pasar en tu corazón. Y para poder reprender las obras de las tinieblas, debes estar lleno del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Recuerdan en la tentación cuando Jesucristo vino el tentador? ¿Y qué le dijo? Y el Señor lo reprendió en varias veces. Le dijo, vete de mí, Satanás. Para poder decirle verdaderamente, vete de mí, Satanás, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas ser Cristo en ti. Porque el maligno no se somete a ti. El maligno no se sujeta a mí. El maligno al único que se somete es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aunque tú digas, yo ato. Aunque tú digas, yo reprendo. Eso, hermano, no causa nada. Esas palabras caen a tierra muertas. Pero cuando es la llenura de Cristo en tu vida, cuando estás tan lleno de Cristo que el mismo Señor te lleva a decir, vete de mí, Satanás, el maligno se somete, no a ti, a la llenura que hay en ti. Y esa llenura es Cristo. Yo sé que hoy en día se enseña a diestra y siniestra. Tú ata, tú reprende, tú desata, y no pasa nada. Aunque esa gente piensa que si pasa, no pasa nada. ¿Creen que el maligno se va a someter a una gente con desorden? ¿Creen que el maligno se va a someter a una gente con tinieblas? Al único que se somete, hermano, es al señorío de Cristo, es a Jesús. Pero aquí se nos dice que las obras de las tinieblas hay que reprenderlas. Hermano, ¿cómo se reprende? Porque aquí dice reprenderlas. Y yo veo que Jesús reprendió. Yo sí veo que Jesús reprendió. Entonces, hermano, ¿cómo se reprenden las tinieblas? Cristo haciéndolo en ti.
Cristo llenándote, saturándote y sobresaturándote. Reprenderlas, hermano, las tinieblas, hay que reprenderlas. Hermano, las tinieblas son demonios, en parte, pero en un momento vamos a ver un poco más lo que son las tinieblas en la vida del creyente, hermano, en la vida del creyente. Entonces, esto no se le está diciendo a los inconversos, esto se lo está diciendo a la iglesia. Y la pregunta es, hermanos, si estamos reprendiendo las tinieblas. Oh, hermano, conforme a la llenura del Espíritu Santo, el Señor te dará esa convicción. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, en el hogar, alguno de nuestros hijos que de pronto está practicando cosas que no son de la luz? ¿Me voy a entender? ¿Qué hacemos? Hay veces que el papá o la mamá, oye hijo, eso no es correcto. Y la mamá por el otro lado, ay, déjalo, no seas exagerado. Ay, déjalo, no. Uno tiene la llenura y el otro no. Porque uno está intentando reprender, pero otro está intentando decir, no lo molestes. Porque le tiene un mayor aprecio al hijo que al Señor y que a la llenura del Espíritu Santo. En el matrimonio, que uno de pronto sigue teniendo prácticas que no son de la luz. Digamos, escuchar música del mundo. Música que no glorifica a Dios. ¿Y cuántos a veces no tienen el valor de reprender a la esposa? Porque se le va a armar. Y entonces Pablo está diciendo que hay que reprender todo lo que no es de la luz, hermano. En el ministerio, cuando vemos que un joven, una joven, anda practicando cosas que no son de la luz. Y por temor y no lo reprendemos. Y yo sé, hermano, yo sé que es tratar con gente. A veces que se le dices algo, se te avientan los papás. ¿Alguna vez han escuchado? A mi hijo no le diga nada. Hermano, pero tú sigues reprendiendo las obras de las tinieblas y no te hagas partícipe de ellas. Aunque el Señor te va a pedir cuentas por no haber reprendido las obras de las tinieblas. Pastor, disculpe, cuando uno reprende, uno exhorta a aquella persona, yo creo que uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le respalde a uno cuando uno habla, cuando uno dice. Sí, hermano. Por eso les digo que en esto de reprender tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y qué bello es también cuando, sin saberlo, el Señor lo toma a uno y es como, no sé si alguna vez les pasó, y es, ¿quién le diría eso de mí al pastor? Porque está predicando algo y dice algo que uno ha estado haciendo que no es de la luz. Y hasta cuando uno comenzaba los caminos de Dios, ¿qué le decía a la esposa? ¿Tú le dijiste? O que primeramente fue uno y luego invitó al otro. Y uno ya estaba ahí escuchando y luego que empieza a hablarle.
Y le dan codazo y tú le has de haber dicho, ¿verdad? Pero no, es el Espíritu Santo reprendiendo las obras de las tinieblas, hermanos. Hermanos, que el Señor nos use para no permitir, para ordenarnos, pero también decirle, Señor, perdóname cuando no he reprendido las obras de las tinieblas. Sí. Dame la sabiduría, dame la llenura para poder reprender todo lo que no es tuyo y que no te glorifica. ¿Para qué? Para que tú te puedas mover, Señor. Para que tú te puedas mover en mi matrimonio. Para que tú te puedas mover en mi familia, para que te puedas mover en el ministerio que me has dado, que me has encomendado. Permíteme, Señor, ordenarme. Echa fuera todas las tinieblas, Señor. Las tinieblas son pecados. Todo lo que es pecaminoso, todo lo que no es de la luz. Todo lo que no es de la luz. Vamos a tener que seguir estudiando porque hay bastantes cosas que yo les puse ahí en el bosquejo. En Ezequiel nos dice que las tinieblas son pecados en oculto. La palabra dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Pues la falta de perdón te introduce en tinieblas. Desórdenes, hermanos. Al final, vamos a estar desarrollando esto en la próxima clase, de este sábado al otro, porque invité a un hermano a predicar la próxima semana. Pero yo creo que esto es elemental. Esto es el ABC, hermano, del Espíritu Santo. Está en Génesis. Imagínate si no sabemos el ABC y andamos pidiendo ya cosas gloriosas. Es como si vas en el kinder y ya quieres graduarte de licenciatura, hermano, de una ingeniería, y no sabes ni los números. Esto es el ABC. Y si alguno de ustedes no ha conocido este ABC, hermano, ¿en qué etapa espiritual estaremos? Y lo que a mí más me preocupa es que muchas veces ya hay gente en el ministerio, ya hay gente haciendo, gente enseñando, gente instruyendo, y no conocen el ABC. Es como si ocupas una operación y el que te va a operar lleva un semestre de medicina. ¿Te operarías? ¿Por qué? Y esto es el ABC, hermano. Es más, ni el ABC, esta es media A. Y nos faltan un montón de versos. Son como 2 hojas que les di hoy, ¿no? Llévenselas y léanlas, pero las vamos a estudiar de este sábado, porque, insisto, esto es lo primordial acerca del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no se mueve ni en el desorden, ni en ¿qué? Ni en las tinieblas. Y al final vienen todas las cosas que tenemos que ordenar. Y yo viendo la palabra, hermano, hasta ¿saben qué tenemos que cuidar? Hasta los desórdenes alimenticios. ¿Cuántos nos hemos desordenado en nuestra manera de comer? No bien. La Biblia habla de glotonerías. ¿Sí o no? Habla de glotonerías. Eso no glorifica a Dios. Algunos hasta somos bien desordenados hasta para comer. O nos hemos estado desordenando mucho. Como dice un amigo que sabe de nutrición y medicina, puedes comer de todo, pero cómelo con medida. Una piececita, o sea, tranquilo, la mitad, un cuartito. No, nosotros como 10.
¿No será eso un desorden, hermano? Y la Biblia lo habla. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios